¿Cómo andas, Fander? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, todo bien. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias por venir. Además, en un día que estaba más para quedarse en la cama, no, a esta hora vos ya no está bajo la sábana. No. Sos tempranero. Tempranero, sí, totalmente. Hombre madrugador. Sí. Y a medida que pasan los años, más temprano se levanta uno. Eso uno no sabe si es decisión o porque ya no puede dormir. Claro, ¿viste? no, sí, es difícil dormir. Me está pasando anoche también. Debe ser que los nervios acá del estreno y demás, sueño interrumpido. Pero es un bonito lugar. Mirá cuánta luz que tenés acá, ¿eh? ¿Viste? Es impresionante. Sí. Hay que disfrutar también de la vista. Estábamos hablando fuera de aire justamente de la vista, del uso de lentes. Sí. ¿Vos tocás en vivo con lentes o no? Yo toco en vivo con lentes. Por si tenés que leer letras y todo eso. Sí, porque ensayo con todos los temas de memoria, pero desde hace mucho tiempo me pasó que en el medio de una canción, cuando te digo hace mucho tiempo, te estoy hablando de 30, 40 años atrás. Verdadero, me pasó hace que mucho en el tiempo. medio de una canción se me borró la palabra. Entonces tengo las letras enfrente por las dudas, ¿entendés? Papel, ¿no? Formato papel en el atril. Sí, papel en el atril. No apelaste al teleprompter y todo eso. No, todavía no. Sí debes imprimir tipografía 14 para arriba, 16. 14 para arriba, sí, total. Yo cuando hago las locuciones en vivo también. Bueno, acá estoy con mi computadora, amplío, por supuesto. Bueno, en fin. Bueno, pero son las cosas a las que uno debe adaptarse, ¿no? Fíjate que a mí me tocó empezar a usar lentes porque la señora doctora que estaba haciéndome el examen para una renovación de carnet de conductor, porque le dije que de vez en cuando usaba unos lentes de descanso cuando miraba tele, y me puso que usaba anteojos, y de ahí en adelante, como en la licencia de conductor decía que uso anteojos, no me quedó Nunca más remedio más que usar anteojos y quedar ya con los anteojos puestos, ¿no? Bueno, ahí vamos. Sí. ¿En el vivo hay otras cosas que atenten contra la buena producción? Porque yo pensaba también con esto de... Le voy a preguntar a Fander, que es un tipo que tiene escenario en el lomo toda una vida, y yo te contaba, bueno, la adaptación al nuevo ambiente, el uso de los lentes, que no es una pavada, pero es acomodarse con los auriculares. Vos, digo, cuando tocas, ¿te empezás a afiatar segundo, tercer tema o salís y ya estás cómodo? No, yo tengo un tiempito de adaptación en las primeras canciones. Tiene que ver con todo, ¿no? Tiene que ver con la diferencia entre el sonido de la prueba y el sonido con el público. ¿Cambia posta eso? Sí, totalmente. Cambia bastante. Además, bueno, la presencia misma de la imagen del público, ¿no? Claro. Es una presencia muy fuerte, es una presencia muy condicionante. Mirá, ¿te sigue dando alguna cosita siempre, ahí? Sí, pero hay una cosa que por más que uno además tiene la evidencia de que es así, uno sabe que el que va a escuchar música, el que va a escuchar canciones o el que va a escuchar un concierto en vivo, en realidad escucha de buena fe, es decir, va a disfrutar. Sí. Está plenamente convencido de que va a disfrutar de lo que escucha y no va a juzgar lo que escucha, va a disfrutarlo. En todo caso, las consideraciones vendrán mucho después. Sin embargo, a pesar de que uno sabe eso, de que el público está totalmente dispuesto a un diálogo inmediato, de un diálogo de buena fe, sí. hay siempre un nervio al principio, ¿no? Una desconfianza para hacer valer eso que depositaron en vos, me imagino también. Sí, supongo que... Porque es verdad lo que decís, que de antemano las personas pagaron una entrada, se bañaron, fueron hasta el lugar. Uno dice, bueno, me quieren ver, indudablemente quieren estar conmigo, pero te agarra esa cosa de... Sí, bueno, y además, por supuesto es muy importante la cuestión de la compañía. Es increíblemente diferente la experiencia de estar totalmente solo en el escenario a estar con compañeros o compañeros, ¿no? Claro. Porque esa otra presencia
cambia completamente el ambiente escénico y uno está con otro grado de tranquilidad, ¿no? Y en el caso del Fer Silva, es un tipo confiable al 100%, Te ¿no? da cobijo, tranquilidad, mirás ahí, Sí, lo tengo acá al Fer. absolutamente. Los que conocen al Fer saben que es un bajista de una solidez y además de una musicalidad, y un tipo que está siempre concentradísimo, es un enorme artista, y en este caso está el Fer tocando bajo y tocando violonchelo también en algunas canciones. La formación que presentan ahora este sábado, 9 de la noche, se llama Saldos y Novedades 2, el espectáculo, canciones de diferentes edades que recuperan temas en coautoría, algunas inéditas y textos. Con Fer Silva y Fander, por supuesto, grabaron así en el disco también, en tiempo y lugar. Está muy presente el Fer y, bueno, algunos invitados, pero... Sí, este disco es... el año pasado. Exactamente, salió en noviembre, primeros días de noviembre del 2025, y es un disco que en cuanto a la sonoridad es mucho más austero que todos los discos anteriores. Se podría decir que es el disco íntegramente a dúo, con guitarras y el Fer en el bajo o en el violonchelo, y con la presencia querida de Juan Quintero en una de las canciones. La Juana ahí, claro. Y Julio Ramírez en un par de canciones que tocó bandoneón y acordeón. Un increíble acordeonista del Chaco, ¿no? Bueno, esos son los invitados, pero la sonoridad del disco es una sonoridad muy austera, principalmente de un par de instrumentos, ¿no? Había sacado anteriormente a Fander 1 y 2, claro, discográficamente hablando. Ese fue de mediados, fines del 2014. Así que pasó un tiempazo. Pasó un tiempo. ¿Seguiste tocando vos? Te vimos muchas veces con grupos más grandes, después cuando hacen las cosas de la trova, y es una super banda. Pero ¿qué te llevó a achicarte, a reducir, digamos? Mira, tiene que ver un poco con posibilidades, con dinámicas que a veces uno no termina de decidir, en términos de que el tiempo disponible, las distancias, el lugar donde uno ensaya, donde uno vive, son todas cuestiones que son muy determinantes, ¿no? En este caso, este vínculo inmediato con el Fer, porque vivimos muy cerquita, hizo que estas condiciones de ensayo y de experimentación se ven más fluidas. Claro, justamente por la cercanía, ¿no? Así que bueno, pasó la pandemia y pasaron una serie de condiciones objetivas que para todo el mundo cambiaron las condiciones de toda índole, ¿no? Sí. En cuanto a producción independiente y a un montón de cosas, ¿no? Así que bueno, y este concierto se llama Saldos y Novedades 2 porque ya hubo un Saldos y Novedades posterior a la pandemia, que justamente intentó armar un repertorio con aproximadamente este núcleo de idea, de cosas que fueran de diferentes épocas, que estuvieran entremezcladas con cosas intermedias, con cosas muy nuevas, con algunas cosas inéditas, y algunas cosas que habitualmente uno no canta, que son compartidas con otros autores, como el caso de Rubén Goldín, como el caso del Topo Encinar. Bien. En fin. Bueno. Sí, y todas cosas tuyas, ¿eso sí, o versiones? Sí. ¿Son saldo y novedades propios? Sí, son cosas propias, sí. Cuando empezaban a armar el show, ¿cuántos discos tenés, Fandero? ¿Tenías mucho ahí para echar mano? ¿Ya perdiste la cuenta? No me acuerdo, creo que 5, dice la Lucre. 8. Sí, creo que sí, 8 o 10. Bueno, no me acuerdo. No. Empezaste en los 80 a grabar, ¿no? No, empecé, el primer disco fue... Primer toque, bueno, del 88. No, en el 83 fue Pájaros de Fin de Invierno. Ese fue el primer disco. En el 85 hubo otro, y después vino el disco con Lucho González, con el primer toque. Hubo un par con Melopea en el medio. Sí, creo que son 8, 9. Bien. ¿Y tenías ganas de grabar este último del año pasado? Porque también pasó de pandemia, pasaron unos años. ¿O pensaste en algún momento, me dedicaré a ser un músico del vivo? ¿Con qué tiene que ver con, bueno, me imagino con componer y mostrar las cosas nuevas, ¿no?
Sí, bueno, está esa cuestión de la desaparición o la casi desaparición del disco físico me También. parece que es un hecho muy relevante, ¿no? Porque desaparece ese objeto que en realidad venía también, además de la necesaria calidad del CD, que ha sido por ahí malamente reemplazado porque se escucha mucha música en celular con baja Sí. resolución y qué sé yo. Te querés matar ahí vos que sos un esteta de... Sí, pero me parece que todo el mundo hace un enorme esfuerzo Sí. para sonar bien y con todas las frecuencias, desde la más aguda hasta la más grave, y tener todo muy equilibrado, y después el modo de escucha deja mucho que desear, ¿no? Pero además aquel objeto físico tenía la condición de los librillos con las letras y con Claro. todas esas cosas que permitía que la obra fuese seguida de otra manera, ¿no? Sí, sí, sí. Esa lectura a la que invitaba. Bueno, de todas maneras, el vivo me parece que sigue siendo esa cosa tan tan importante, tan diferente, donde esa cercanía no deja lugar a dudas respecto de lo físico, respecto de lo analógico. Claro. El encuentro con la gente. Exactamente, de que esa corporeidad mutua que hay ahí es irreemplazable, pero de todas maneras hay una necesidad de registrar las cosas sencillamente para que queden ahí, ¿no? Ni hablar para que circulen, después para que la gente las escuche y decida ir a verte. Pero ¿concebís al artefacto cultural que fue tan importante en el siglo XX del disco, del álbum, como una obra, o solo es un paso necesario para encontrarte con la gente en vivo? Siento que podés pensar si son caminos separados y bueno, la historia de la música, yo creo que si uno piensa es más a través de lo que nos dieron los discos que los vivos, o a la par. No sé qué pensás vos, digo. Sí, bueno, evidentemente la llegada del material registrado obviamente es inevitablemente mayor, quiero decir, pero en lo particular me ha tocado siempre resolver las cuestiones, la cuestión del registro discográfico después de haber ya tenido la experiencia del vivo con un repertorio determinado. Ah, es decir, claro. Lo fogueaste en vivo. Sí, llegar primero, inclusive estamos en un momento en que suelen presentarse los singles, ¿no? Las canciones muchísimo simples, sí. O grupos de 3 o 4 canciones. En este caso yo seguí con la idea de generar un repertorio equiparable a lo que teníamos en un disco o en un disco compacto, ¿no? Es decir, son en este caso 12 canciones que tienen una cierta unidad, en el sentido de que algunas fueron dejadas de lado para alguna próxima porque no encajaban en el conjunto, por ejemplo, mirá, ¿no? En tiempo y lugar. En tiempo y lugar. Pero bueno, justamente Tiempo y Lugar lo vinimos presentando desde noviembre del año pasado hasta hace muy poco, y lo presentamos en Rosario, por supuesto, también, en Buenos Aires, en Córdoba, en San Luis, en Mendoza, en Jujuy, en Salta, en Entre Ríos. Por eso ahora esta nueva propuesta se aparta un poco de la presentación del último disco. Ajá. Y en todo caso volvemos a una especie de repertorio amplio que abarca toda la que abarca toda la época, todo lo que uno estuvo haciendo. Todo lo tuyo y que la gente quiere escuchar también. ¿No incluís nada del último disco? Sí, alguna cosita sí. Sí, pero hasta ahora, en los últimos meses, estuvimos concentrándonos específicamente en ese repertorio, claro, porque era lo nuevo. Claro. Por eso en Saldos y Novedades estamos haciendo hincapié en un conjunto que abarca una historia un poco más grande, ¿no? ¿Y echaste mano a cosas que no venías tocando de tu historia? Sí, porque hay muchas cosas que en el armado de los repertorios tiene mucho que ver lo que uno considera cuáles son aquellas cosas que mejor dialogan, ¿no? con un público posible, que uno tiene en todo caso la esperanza que se renueve permanentemente.
¿no? ¿Cuántas cuentas hay que sacar, Fander? Y bueno, está bien. Sí. Hay una cosa que es real, que es la idea, la esperanza y la posibilidad de que haya una renovación permanente en el público y que gente nueva y gente más joven venga a escuchar algo que no escuchó antes, ¿no? Claro. De todas maneras, en el armado de los repertorios está siempre esa cuestión de ver cómo se dialoga. Y muchas veces quedan afuera y además queda la información de aquellas cosas que te piden al final y que como no las tenías preparadas, no las haces. Entonces quedan... Te volvés a tu casa diciendo, ¿podés creer que me pidió este tema? Y no lo teníamos en dedos, como dicen en mano. Claro. Entonces, justamente esto está armado en base a eso, a muchas cosas de esas que nos van pidiendo y que porque no estaban en ese momento no se hacen, o cosas que a uno personalmente las tiene como cosas muy entrañables, pero no las toca mucho. Y bueno, está todo un poco mezclado, ¿no? Hay muchas decisiones que entran en juego a la hora, me imagino, de pensar un concierto, sí. La idea de un show también. Sí, y un poco, en todo caso, lo que se intenta desde este lugar es volver un poco a la diversidad de aquellas canciones que son de los 80 con la última, que no está editada, por ejemplo, ¿no? También tenés cosas. Dentro de las novedades aparecen. Claro. Entonces, bueno, de eso se trata. De eso se trata. ¿Te preocupa pensar qué te celebra más la gente de todo ese gran repertorio, 8 discos, desde los 80 para acá? Digo, un poco para congraciar al que viene a verte, pero también si te hace pensar eso en cómo impactó tu obra. ¿Es cuantificable, digo? ¿Es pensable o no te interesa eso? Mirá, sí me interesa porque es muy evidente el hecho de que algunas canciones, por factores que no son previsibles, además, al sí, momento claro. de la composición, ni al momento de ser arreglados, no tiene uno idea cuál va a ser el impacto. No sé si no es el impacto, es en todo caso es la recepción. La recepción, la escucha. La pregnancia, como dicen algunos, ¿no? Sí, ¿Cómo va a ser escuchado eso? ¿Cómo va a dialogar finalmente? Entonces sí es interesante mirar y pensar por qué algunas cosas que fueron hechas en todo caso con el mismo cariño y con la misma dedicación, tienen un resultado diferente a otras, ¿no? Claro. El llamado clásico. Bueno, de hecho hoy día hay un modo de medir esto, que son a través de las plataformas. Spotify arriba te tira los temas populares. Vos te metés al perfil de cualquier artista en esta plataforma y más allá de que podés ir a mostrar todo y te muestra todos los discos enteros, etcétera, lista de álbumes y de simples, arriba aparece populares y que eso quiere decir los temas que fueron más reproducidos, ¿no? Inclusive te tira el número, bueno, toda esta parte con que nos tuvimos que ir familiarizando los creadores desde hace un tiempo, que a veces es ingrato porque vos estás viendo no solo vos las reproducciones, sino el público, estás expuesto. No sé cómo eso, si libertad de atención te pega, ¿no? Me parece que en todo caso son datos muy importantes para los intérpretes. Mirá. A la hora de armar sus repertorios. No son datos significativos para el que compone canciones, digamos, porque... bien, la diferencia entre intérprete, otra persona que canta que va a agarrar un tema tuyo. Claro. Va a decir, mira, voy a buscar estos 3 primeros que son... Claro, ya sé que son me hit. parece que en todo caso podría funcionar como un dato muy significativo para los intérpretes, para aquellos que están armando sus repertorios con obras de otros. Si es que quieren pensarlo desde ahí. Si es que quieren pensarlo de ese modo. Pero me parece que no influye a la hora de plasmar una idea. Del que compone, ¿no? Me parece que no. Voy a hacer una parecida a esta que no te va a salir. Que es la más escuchada. No te va a salir. Hay gente que lo hace muy bien. Sí. Estamos hablando, hay compositores que tienen una especial capacidad para ver cuáles son los elementos del diálogo para que inmediatamente esa obra sea
aceptada Sí, rápidamente. sí, sí, sí. Y después para repetir la fórmula una vez descubierta, digamos. Sí, sí, sí. De todos modos, Fander, yo escuchando tu último disco, Tiempo y Lugar, del año pasado, que viene con sucesivas escuchas, uno nota ahí, por supuesto, tu presencia y las reincidencias en las búsquedas, en la forma estética, en la búsqueda de la metáfora también para decir algo, que eso por supuesto es un elemento de la poesía y de la música. Pero digo, bueno, ¿cómo son los creadores? No te pasa solo a vos, le pasa a la gran mayoría, que si uno en la priori dice, che, quiero hacer algo súper distinto, quiero cambiar, quiero mostrar otra faceta, y uno lo nota en algunos artistas cuando van para un lado y sacan un disco que nada que ver, pero si uno siente ahí que eso está buscado, es consciente, porque no es tan fácil cambiar del modo que uno tiene de ser. Y claro, es verdad, sobre todo porque hay un bagaje de influencia que viene desde la niñez, en todo caso, ¿no? Estamos hablando de toda esa música anterior y contemporánea de uno que lo vino formando, ¿no? Sentís que es de los otros, porque también después empieza a tallar lo propio, lo que vos hiciste. Sí, sí, claro. En todo caso, sobre lo que se reflexiona, o por lo menos me toca a mí personalmente, sobre lo que uno vuelve permanentemente es cuáles son aquellas condiciones del lenguaje, de los lenguajes artísticos, que dan cuenta de los cambios, de la visión que uno tiene del mundo y que dan cuenta realmente de, objetivamente, los cambios en el mundo, que son cambios críticos, ¿no? En todo caso, finalmente, el lenguaje artístico, de qué manera transfigura o de qué manera refleja todo ese enorme cambio crítico que la humanidad está experimentando. En las formas de vida, en la política, en lo que sea. En lo que sea. Sí. En todo caso, la pregunta y la cuestión que está permanentemente atravesando la labor es, bueno, cómo se modifican los lenguajes en relación a cómo se modifica el mundo, digamos, en que uno y aparte la visión que uno va teniendo, que es una visión que va cambiando permanentemente porque sencillamente vas adoptando una visión distinta porque tenés una historia atrás tuyo que se agranda. A medida que vas envejeciendo es una historia más grande, quiero decir, más ¿no? larga, donde charmar. También pasa que es al revés. Muchas veces los lenguajes, las narrativas artísticas e intelectuales cambian el mundo. Desde la creación de la palabra. Se influyen mutuamente porque uno no podría decir que viene primero. Sí. Pero así como los artistas se supone que miran la realidad, que entraríamos ahí en una discusión filosófica, qué es lo real, etcétera, etcétera, e intentan plasmarlo. Pues yo escuchaba tus temas, digo, y podés bucear desde esa renovación, llamémosle, adaptación, refresh, por cómo te está sonando el mundo alrededor. El otro día lo escuchaba a Mederos reflexionando sobre el tango, y si había un tango actual, que se enojaron los tangueros más jóvenes, los llamados tangueros del siglo XXI, en redes sociales. Él fue a una entrevista, declaró, y puede pasar eso. Bajás, porque tampoco te noto a vos, Fander, no sé, usando términos que no tengan que ver con tu lenguaje para congraciarte con la época. Bueno. O sonoramente también uno puede ir hasta un lugar, pero no te vas a poner a probar, qué sé yo. Sí, bueno, hay algunas cuestiones, es verdad. Hay como límites, en todo caso hay como límites autoimpuestos, hay límites estéticos, claro, que son de propia imposición. Y en eso, sobre esas cuestiones, tiene que ver, en todo caso, una idea de belleza que uno fue conformando a lo largo de su vida. Entonces, por ahí seguís. La podés ir modificando, pero quiero decir, vas a seguir sintiendo el mismo, en todo caso, la misma preferencia por los instrumentos acústicos. Claro. Vas a seguir sintiendo el mismo anhelo de utilizar en algún momento los instrumentos de la orquesta tradicional, ¿no? El cuarteto de cuerdas, por ejemplo. Lo ejecutado por los humanos también, claro, por personas. ¿no?
Y después el tiempo dirá en qué lugar quedan los sonidos. Alguna vez lo charlamos en una vieja nota con vos, que a veces cuando los músicos se quieren o se congracian más con las épocas y quieren ser modernos o están subidos a la tecnología, inclusive qué sintetizador o qué guitarra o qué efecto suena en una época, después eso también queda más fechado, ¿no? Cuando escuchamos discos de los 70, de los 80. Sí, absolutamente. Ni hablar que la composición también, si los temas eran más largos, solos más largos o no, si arrancan con intros o de una banal estribillo, qué sé yo. No en tu caso, pero bueno, hay algo de eso que influye también. Sí, absolutamente. Y bueno, y hay escuchas expertos. Yo no soy un escucha experto, pero ahí está este tipo que te dice, mira, las características, esto es característico de los 70, claro, esto es característico de los 80. Tal tecnología que llegó y la usaron todas las bandas. Fíjate que eso es analógico, todavía es analógico. Ese teclado apareció recién después de los 90, todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, me parece que en todo caso me toca estar un poco más lejos del asunto, porque la canción como género sigue sosteniéndose, sigue siendo en todo caso una letra con un cierto lenguaje poético, con una melodía sostenida con un acompañamiento, y uno sigue teniendo la impresión de que puede seguir sosteniéndose con esos poquitos niveles, esos elementos. Algo que puede ser cantado con un acompañamiento sencillo, y después vienen los arreglos, después viene la orquestación, después viene lo que sea. Se modificó mucho porque, digo, más allá de tu propia experiencia al tocar y componer, y como docente, tallerista o alguien que imparte sus conocimientos, ¿eso se mantuvo en vos, la idea sobre la canción? ¿O podés decir, acá viré, en esta época cambié sobre lo que es una canción? Vas alimentando ese pensamiento todo el tiempo, pero digo, estás apelando a cosas que te acompañan desde siempre. Yo sigo creyendo que esos rasgos de identidad, que son una letra con trata uno de que tenga una buena melodía, con un entorno armónico, con una rítmica determinada, sigue siendo el sostén del género. Claro. Que lo demás viene después. Por eso a mí me llama mucho la atención lo que suele pasar actualmente, es que muchos compositores muy jóvenes dan a producir sus temas antes de que sean terminados. Ah, claro. Es decir, pareciera que en muchos casos para compositores muy jóvenes, la idea de la actividad del productor está asociada casi inmediatamente a la composición. Sí. Trabajan mucho influidos por los productores. Cosa que, bueno, no es parte de nuestro imaginario, de nuestra época. Claro, decir, vos ¿no? sos cantautor, compositor, intérprete, digamos, esa figura que emergió. Porque antes estaban en el tango y el folclore estaban las parcerías, digamos, uno escribía, era el poeta, el otro era el compositor. Sí. Hay muchos casos muy buenos de gente que hacía ambas cosas, pero también esa figura un poco nació con el rock, ¿no? Los Beatles, el tipo que hacía todo solo, que podía, que le daba. Sí, o una figura del trovador como cosa mucho más antigua, más antigua, ¿no? Claro. Quiero decir, bien. Lo que no nos ocurrió a nosotros es pensar en la producción de la obra antes que la obra esté terminada. Claro. Bueno, había que hacer todos los pasos. Es lo raro, ¿no? Sí. Fander, y contame un poco de estas dos coordenadas que elegiste que también son tan significativas, ¿no? Para pensarse uno, para pensar un país, un presente, tiempo y lugar. ¿Cómo apareció el concepto de tu último disco y qué propusiste en esa lectura? Mira, Tiempo y lugar es, además de ser el título del disco, el título de una de las canciones, que dentro del conjunto del repertorio me pareció una de las más significativas en relación a la observación crítica, a la visión crítica que uno tiene tuya, respecto de lo que pasa fuera de uno, digamos. ¿Era de la última época el tema, nuevito? Sí, tenía un par de años, pero relativamente nuevo.
Y tiene que ver con que justamente eso de tiempo y lugar son dos categorías en las que nos situamos permanentemente y observamos dónde estamos parados, qué tenemos que hacer, cuáles son nuestras obligaciones, cuáles son nuestros anhelos, nuestros deseos, por qué tipo de cosas tenemos que luchar. Y son esas dos categorías en las que se verifica, creo yo, la mayor crisis humanitaria de toda la historia, por la que estamos pasando ahora. Ajá. Cuando uno mira la geopolítica, desde la geopolítica íntegra hasta lo local, se da cuenta de que está inmerso en una situación muy, muy crítica. Desde el peligro potencial real de una guerra nuclear, ¿no? Que no la estoy inventando yo, porque en realidad hay 3 o 4 o 5 o 10 observadores internacionales que están hablando sobre lo mismo. Sí. Con la consecuente instalación de algunos magnates en esta zona, ¿no? Sí, además. Por el peligro de esa guerra nuclear. Sí, además. Entre otras cosas, ¿no? Sí, además de los negocios que vienen a hacer. Sí. Primero eso y después el búnker allá en el sur. Claro. Quiero decir, desde esos niveles macro hasta lo más inmediato, claro, hasta lo crítico del vecindario, digamos, del barrio, ¿no? De lo que nos está pasando como sociedad y como país, desde las dificultades que vamos teniendo, desde la pérdida de derechos que vamos teniendo en lo local, derechos laborales, derechos de todo tipo, el permanente hostigamiento desde medios que son en realidad medios propagandísticos, donde cada vez es más difícil encontrar una información confiable para valorar lo real del día. Es decir, tiempo y lugar son esas categorías en que vamos viendo todo lo crítico, ¿no? Está cifrado todo esto que estás contando. Voy a hablar. Bueno, Fander va a estar con Fer Silva en bajo y violonchelo, y acá el maestro guitarra y voz. ¿O estás con alguna otra cosa? ¿Metés guitarra, un triángulo? No. Guitarra de nylon, guitarra de acero. Y el Fer con el bajo o el violonchelo. Bien, depende del caso. Por las dos cosas a la vez también, siendo uno... Medio difícil. El Fer es bueno, pero no sé si llega tanto tampoco. Hay que verlo, por ahí lo logra. Saldos y Novedades 2, este sábado 29 de agosto en el Complejo Cultural Atlas. Hay un link ahí para comprar entradas anticipadas, sino también en la boletería del teatro. Fander, te quiero agradecer muchísimo la visita al programa. Yo te agradezco la invitación. Muy amable la charla. Bueno, igualmente, un disfrute como siempre cada vez que te veo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Jorge van der Mole, en la canción del país. Vamos a quedarnos con otro tema más de este último álbum, Tiempo y Lugar. Van a poder ir a escuchar alguna cosita de esto nuevo, que es lo último salido el año pasado. Y por supuesto, todo ese amplísimo repertorio de clásicos a esta altura que tiene Jorge van der Mole. Hacemos canción, tanda y seguimos hasta la 1 haciendo la canción del país.